Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a un video asíncrono, ya correspondiente a la última semana del curso de Física 2, la semana 16, donde vamos a desarrollar un seminario de problemas preparatorios para su evaluación final. ¿Ok? Vamos a resolver problemas de los últimos 3 temas que hemos visto: oscilaciones amortiguadas y forzadas, ondas mecánicas y fenómenos ondulatorios. Vamos a resolver ejercicios de esos temas. 4 ejercicios, un ejercicio por cada tema. ¿Ok? Bueno, el objetivo de la clase, de la sesión, es que ustedes al finalizar esta sesión sean capaces de resolver problemas relacionados a oscilaciones amortiguadas, oscilaciones forzadas, ondas mecánicas y fenómenos ondulatorios. Específicamente vamos a resolver ejercicio de ondas estacionarias, presentando la solución siguiendo una secuencia lógica práctica y ordenada. ¿Okay? Entonces, antes de resolver el ejercicio de cada tema, vamos a hacer un pequeño repaso de la teoría, un repaso rápido, para luego ya resolver el ejercicio. Bueno, aquí tenemos el resumen de las oscilaciones amortiguadas, ¿no? Decíamos que cuando el cuerpo que oscila lo hacía dentro de un líquido, un medio viscoso, en un medio donde hay rozamiento, donde el rozamiento es diferente de cero. Decíamos que el rozamiento es igual a lambda por velocidad, donde lambda era la constante de amortiguamiento. Podíamos demostrar que la ecuación diferencial característica de esta oscilación amortiguada era esta ecuación que se muestra por aquí, donde gamma es el factor de amortiguamiento y es directamente proporcional a la constante de amortiguamiento, ¿no? Ambos parámetros están relacionados con la fuerza de rozamiento. Y este omega sub cero es la frecuencia natural, la frecuencia propia del sistema. La frecuencia que tendría el sistema si el rozamiento era cero. Decíamos que debido a la presencia del rozamiento, la amplitud de oscilación no iba a ser constante, sino que iba a ir disminuyendo con el tiempo. ¿Okay? Esto en la práctica, lo que me indica es que el cuerpo eventualmente va a detener su oscilación. No va a oscilar de forma indefinida, como lo hacía en una oscilación libre, en un movimiento armónico simple. ¿Okay? Decíamos que la solución de esta ecuación diferencial dependía de la relación que existe entre el factor de amortiguamiento y la frecuencia angular, la frecuencia propia. Y así teníamos 3 posibles soluciones que daban origen a los 3 tipos de oscilaciones amortiguadas. Decíamos que teníamos una oscilación subamortiguada cuando el parámetro gamma, el factor de amortiguamiento, era menor que omega sub cero. En ese caso, la solución tenía esta forma: A por E a la menos gamma t coseno de omega t más alfa. Omega era la frecuencia de oscilaciones subamortiguadas, se calculaba de esta manera. Alfa era la fase inicial, gamma era el factor de amortiguamiento. La nueva amplitud dependía del tiempo, era una exponencial negativa en el tiempo. Iba a ir disminuyendo de forma oscilatoria debido al coseno y además de forma exponencial. Entonces noten, aquí vemos que la amplitud va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Esta caída de la amplitud es descrita por esta función exponencial. Lo mismo acá, la caída de la amplitud es descrita por la misma función exponencial, solo que ahora en la parte negativa. ¿Ok? Luego teníamos las críticamente amortiguadas, que se originaban cuando el factor de amortiguamiento era igual a la frecuencia angular propia. En ese caso, la solución de la ecuación diferencial daba esta solución, esta ecuación que está por acá. Noten que no aparece ninguna función seno ni ninguna función coseno, lo que me dice que la caída de la amplitud no es oscilatoria, simplemente exponencial en el tiempo. A medida que pasa el tiempo es una caída bastante rápida. Noten, en 0,4 segundos la amplitud se hizo cero. Por eso se le llama críticamente amortiguadas. La amplitud de la oscilación del movimiento decae muy rápido. Luego teníamos las oscilaciones sobreamortiguadas, ¿no? Donde teníamos que el factor de amortiguamiento era mayor que omega sub cero. Cuando se cumplía esta condición, producía una oscilación sobreamortiguada. La solución a la ecuación diferencial
era esta ecuación que se muestra aquí. Omega prima era la frecuencia de sobreamortiguamiento, se calculaba de esta manera. Noten que no aparece ninguna función seno ni ninguna función coseno. Lo que me indica nuevamente que la caída de la amplitud no es oscilatoria, sino más bien exponencial, ¿no? Noten aquí el factor exponencial negativo en el tiempo. Una caída exponencial, muy similar al amortiguamiento crítico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que esta caída es más lenta. Noten, aquí la amplitud se hizo 0 en 0,4 segundos. Y acá la amplitud se hace 0 en 20 segundos. Una caída que demora más. Podemos graficar estas tres curvas juntas para ver la diferencia entre cada una de ellas. Y es lo que le muestro a continuación. La de color rojo es la oscilación subamortiguada, caída de la amplitud de forma oscilatoria. ¿Okay? Y era descrita por esta ecuación. ¿Okay? Esta ecuación describe la curva de color rojo. La curva de color morado es la oscilación críticamente amortiguada. Noten, es una caída exponencial bastante rápida. A los 6 segundos, perdón, a los 7 segundos, la amplitud es prácticamente cero. La sobreamortiguada también es una caída exponencial, similar a la críticamente amortiguada, pero la caída es más lenta. Demora 15 segundos en hacerse cero la amplitud. Esa es la principal diferencia entre estas dos oscilaciones. Muy bien, ahora sí pasamos a resolver el primer ejercicio. Problema 1. Dice, un conejillo de indias de laboratorio de 300 gramos de masa está sujeto al extremo de un resorte con constante de rigidez K igual a 2,5 newton por metro. Me dan la constante elástica y me dan que la masa del cuerpo, en este caso es un animalito, conejillo de indias, es 300 gramos, que equivale a 0,3 kilogramos. Dice que este sistema está sometido a la acción de una fuerza amortiguadora de este tipo, ¿no? Es una oscilación amortiguada. Me dice que lambda, la constante de amortiguamiento, tiene este valor, 0,9 kilogramos por segundo, y hay dos apartados para resolver. Bueno, ahí he colocado los datos que me da el ejercicio. La masa del conejillo es 0,3 kilogramos. La constante elástica del resorte, 2,50 newton por metro, y la constante de amortiguamiento, 0,9 kilogramos por segundo. En el apartado A, lo que me pide es la frecuencia de oscilación del conejillo. ¿Okay? ¿Con qué frecuencia oscila este conejillo, ¿no? Al estar sujeto al extremo de un resorte. Muy bien, para encontrar esta frecuencia de oscilación, como se trata de una oscilación amortiguada, lo que vamos a encontrar es la frecuencia de amortiguamiento. Pero yo tengo que descubrir primero si se trata de una oscilación subamortiguada, críticamente amortiguada o sobreamortiguada. Para eso lo que debo de hacer es calcular la frecuencia angular propia y el factor de amortiguamiento. Luego compararlos. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Sabemos que la frecuencia angular propia es raíz de K sobre M. ¿No? Entonces hay que reemplazar. K vale 2,5 y la masa 0,3. Resuelvo y encuentro este valor para la frecuencia angular propia, frecuencia natural del sistema. El factor de amortiguamiento es lambda sobre 2m. Okay, lambda vale 0,9, entre 2, la masa es 0,3. Resuelvo y me queda 1,5 radianes por segundo. Noten que gamma es menor que omega sub 0, ¿no? 1,5 es menor que 2,89. Y cuando se cumplía esta condición, aparecían las oscilaciones subamortiguadas. ¿Ok? Subamortiguadas. Entonces, coloco, note que es una oscilación subamortiguada debido a que gamma es menor que omega sub 0. Ahí está. Bueno, entonces, la frecuencia, por tanto, lo que me está pidiendo aquí en el apartado A es la frecuencia de subamortiguamiento, ¿no? De oscilaciones subamortiguadas. Y esa frecuencia, según lo que habíamos visto en esta parte teórica, se calculaba de esta manera, ¿okay? A partir de esa ecuación. Entonces, es simplemente
reemplazar valores. Omega sub 0 vale 2,89 y gamma 1,5. Resuelvo y encuentro la frecuencia de oscilaciones subamortiguadas. 2,47 radianes por segundo. Y ahí terminó el apartado A. Bueno, luego hay que hacer el apartado B. ¿No? Me dice qué valor debería tener lambda para que la amortiguación sea crítica. Con este valor que me da el ejercicio de lambda, hemos demostrado que la oscilación es subamortiguada, ¿sí? Porque gamma resulta menor que omega sub 0. ¿Cuál debe ser el nuevo valor de lambda para que la oscilación ya no sea subamortiguada, sino que sea críticamente amortiguada? ¿Sí? Eso es lo que me pide el ejercicio. Debo encontrar un nuevo valor. Para encontrar ese nuevo valor, inicio de la condición, inicio a partir, o lo voy a obtener a partir de la condición que se debe cumplir para una oscilación críticamente amortiguada, que dice que gamma debe ser igual a omega sub 0. Por definición sabemos que gamma es lambda sobre 2m. Entonces ahí hay que despejar lambda. Recuerden, esto es lo que yo quiero encontrar. Entonces, ahí he reemplazado los valores, ¿no? Masa vale 0,3, omega sub 0, 2,89. 2 por 0,3 da 0,6. Pasa a multiplicar y encuentro el nuevo valor de lambda. 1,734 kilogramos por segundo. Entonces, para que la oscilación ya no sea subamortiguada, sino que sea críticamente amortiguada, lambda tiene que aumentar, pasar de 0,9 a 1,734 kilogramos por segundo. Muy bien, entonces, ¿qué significa que este lambda tenga que aumentar? Pues significa que la fuerza de rozamiento tiene que aumentar. Recuerden que la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a ese lambda. Entonces, si este lambda debe aumentar, la fuerza de rozamiento del sistema tiene que aumentar. Entonces, para que sea críticamente amortiguado, el rozamiento debe ser mayor. Muy bien, ahí terminamos con este primer ejercicio. Vamos a pasar a resolver, o primero hacer un repaso de lo que son oscilaciones forzadas. ¿Okay? Entonces, como hemos visto en una oscilación amortiguada, la amplitud de la oscilación eventualmente se va a hacer cero. Esto quiere decir de que la oscilación eventualmente se va a detener. El cuerpo va a dejar de oscilar. Entonces, si decíamos que si yo quiero que el cuerpo continúe oscilando, si yo quiero que el cuerpo continúe oscilando, lo que debo de hacer es aplicar una fuerza externa. ¿Okay? Era una fuerza externa periódica. Y llegábamos a esta ecuación diferencial que era no homogénea, la cual tenía la solución de esta ecuación diferencial, estaba conformada por dos soluciones. Una referente al estado transitorio, que era válida hasta un cierto tiempo, donde la amplitud de la oscilación disminuía, y luego se activaba el estado estacionario, donde la amplitud se volvía constante. Entonces, habíamos visto que estas soluciones eran de este tipo. Este primer término era el estado transitorio. Noten que es la ecuación de una oscilación subamortiguada, donde la amplitud disminuye con el tiempo. Y esto estaba activa hasta un cierto tiempo, después del cual se activaba la solución estacionaria, donde la nueva amplitud, este B era la amplitud de oscilaciones forzadas, era una constante, no disminuía con el tiempo. Aquí les coloco esta ecuación para indicarles que así como uso función coseno, puedo usar función seno. No hay ningún inconveniente. Bueno, si yo grafico, noten, inicialmente este primer término se activa, donde la amplitud disminuye con el tiempo. Noten cómo la amplitud va disminuyendo, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Después de un cierto tiempo, esta solución deja de ser válida, deja de estar activa y se activa la solución estacionaria, donde la nueva amplitud B, la amplitud de oscilaciones forzadas es constante. Noten, ya se hace constante.
Esto debido a la aplicación de la fuerza externa, ¿no? Entonces, aplicando la fuerza externa, evito que el cuerpo deje de oscilar. Esta solución estacionaria se activaba para tiempos mucho mayores que el tiempo de relajación. Muy bien. Haciendo este repaso, pasamos a resolver un ejercicio, el problema número 2, referente a oscilaciones forzadas. Dice, un peso de 40 newtons se suspende de un resorte, un sistema masa-resorte, cuya constante de fuerza es 200 newton por metro. Es la constante K. Entonces me da el peso y la constante K. Dice, el sistema es no amortiguado y se somete, ¿no? El sistema es no amortiguado. Que me digan que es no amortiguado significa que la fuerza de rozamiento es cero, ¿no? Es importante notar eso. Que no hay rozamiento para amortiguar la oscilación. Y dice que se somete a una fuerza externa que es armónica, o sea, oscilatoria, con 10 Hz de frecuencia. ¿Okay? La frecuencia, bueno, gamma es igual a 0 porque no hay rozamiento, y la frecuencia de la fuerza, la frecuencia con la que oscila la fuerza externa es 10 Hz. Dice, lo que origina una amplitud de movimiento forzado, me están dando el valor de B, la amplitud de oscilaciones forzadas, de 2 centímetros, que equivale a 0,02 metros. Determina el valor máximo de la fuerza externa, que es el F sub 0, ¿no? Lo que me están pidiendo es el valor de F sub 0. ¿Correcto? El valor de F sub 0. Muy bien, este valor lo voy a encontrar a partir de la definición de esta amplitud de oscilaciones forzadas. ¿Okay? Se definía de esta manera. Importante es indicar que como el sistema es no amortiguado, el rozamiento es cero, gamma también es cero, por tanto este término se va a hacer cero. ¿Okay? Este término que contiene gamma se hace cero. Entonces raíz cuadrada de todo esto, este cuadrado con la raíz se elimina. ¿Okay? Y bueno, antes de simplificar lo que he hecho es despejar F sub 0, ¿no? M por todo esto pasa a multiplicar. Y bueno, y aquí voy a eliminar, ¿no? Esto de aquí se hace 0, como les había comentado, y el cuadrado con la raíz se elimina. Entonces, el valor máximo de la fuerza viene dada por esta ecuación, ¿no? Amplitud de oscilaciones forzadas, masa por la diferencia al cuadrado de la frecuencia de la fuerza y la frecuencia angular propia. La masa yo la puedo obtener del peso. El valor de B ya me da el ejercicio. La frecuencia angular de la fuerza la puedo obtener de esta frecuencia lineal de la fuerza. Y hay que calcular la frecuencia angular propia. Es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Entonces, primero encontramos la masa. El peso sé que es igual a masa por gravedad. El peso vale 40, estoy reemplazando, y la gravedad 981. Esto va a pasar a dividir y encuentro el valor de la masa. 4,08 kilogramos. La frecuencia angular de la fuerza es 2pi por la frecuencia F. Entonces la frecuencia F vale 10. 2pi por 10 queda 20pi radianes por segundo. Bueno, ahora hay que encontrar la frecuencia angular natural o la frecuencia angular propia del sistema. Se calcula como raíz de K sobre M. Es un sistema masa-resorte. Entonces raíz cuadrada de K, que vale 200, y la masa, que ya la encontré, 4,08. Esto me da 7,001 radianes por segundo. Con esto entonces ya puedo encontrar el valor de F sub 0, ¿no? A partir de esta ecuación que le he colocado acá. Es reemplazar los valores. B es 0,02 metros, la masa 4,08, la frecuencia angular de la fuerza 20pi al cuadrado, la frecuencia angular propia 7,001 al cuadrado. Resuelvo todo esto. Bueno, ahí se ha duplicado. Al resolver, encuentro el valor máximo de la fuerza. Okay, ahí encuentro el valor máximo de la fuerza. 318,144 newton.
Bueno, entonces ahora pasamos a repasar, hacer un resumen de lo que son ondas mecánicas, ¿no? Básicamente de la velocidad de propagación. Se podía calcular como lambda por F, frecuencia angular entre el número de onda, o longitud de onda entre periodo. Y habíamos visto que esta velocidad de propagación dependía del medio en el que viaje la onda, ¿no? Aquí tengo una onda transversal que viaja en una cuerda, se calculaba de esta manera. Esta era la fuerza, la tensión con la que, la fuerza con la que inicialmente estaba tensada la cuerda. Y este parámetro es la densidad lineal de masa, ¿no? Si tengo una onda longitudinal que viaja en una barra rígida, se calculaba de esta manera: raíz cuadrada del módulo de Young entre la densidad volumétrica, ¿no? Masa sobre volumen. Y si teníamos ondas longitudinales dentro de una columna de gas, la velocidad se calculaba de esta manera: raíz cuadrada del módulo de compresibilidad, ¿no? Que determina qué tan difícil es comprimir el volumen del gas, entre la densidad. ¿Ok? Muy bien, entonces hacemos el siguiente ejercicio. Dice, un cordón de teléfono de 40 metros de largo tiene una masa de 0,2 kilogramos. Y vamos anotando esos datos. La longitud del cordón, que va a ser el medio por el cual va a viajar el pulso o la onda, ¿no? Tiene una longitud de 40 metros y una masa de 0,2 kilogramos. Un pulso transversal se produce al sacudir el extremo del cordón tenso. ¿Okay? Hay un agente externo que perturba al cordón y genera una onda transversal, dice. El pulso hace 4 viajes de atrás para adelante a lo largo del cordón en 0,8 segundos. ¿Okay? El pulso va a hacer 4 viajes de atrás para adelante a lo largo del cordón en ese tiempo, 0,8 segundos. ¿Cuál es la tensión del cordón? ¿Cuál es la fuerza de tensión? ¿Cuál es la tensión que tenía inicialmente el cordón? Yo le he llamado F. Recuerden que la velocidad de propagación en una cuerda, el cordón no es otra cosa que una cuerda, se calculaba de esta manera. Me están pidiendo esta fuerza. La puedo despejar, ¿no? Elevo al cuadrado y esta densidad lineal pasa a multiplicar. Entonces, para encontrar esta fuerza, yo necesito la velocidad y la densidad lineal. Hay que encontrar cada una de esos parámetros. Primero encontramos la velocidad de propagación. ¿Okay? Para eso vamos a hacer uso de este dato que me da. Dice, en 4 viajes, la distancia que recorre el pulso es, si la longitud del teléfono es 40 metros y el pulso hace 4 viajes, de ida y vuelta, entonces la distancia que va a recorrer es 4 veces la longitud del cordón, que va a quedar 160 metros. Como el pulso va a viajar a velocidad constante, puedo utilizar la ecuación del MRU, que dice que la distancia es velocidad por tiempo. Y ahí reemplazo los valores. La distancia que recorre el pulso es 160 y lo hace en un tiempo de 0,8 segundos. ¿Ok? Despejo la velocidad de propagación. Entonces, 160 entre 0,8 me da 200 metros por segundo. ¿Correcto? Ahí tengo la velocidad. Entonces, ya encontré esto, ahora hay que encontrar la densidad lineal de masa. Masa entre longitud. Muy bien. La masa tiene este valor, 0,2, y la longitud del cordón es 40. Esta división me da 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Con esto ya puedo encontrar la fuerza. La fuerza es velocidad al cuadrado por densidad lineal de masa. Entonces ahí reemplazo valores. La velocidad vale 200 al cuadrado y la densidad lineal 5 por 10 a la menos 3. Resuelvo todo esto y obtengo que la fuerza vale 200 newtons. ¿Ok? Esa fuerza va a valer 200 newtons. A ver, verificamos este valor, si es que está correcto en nuestra calculadora, rápidamente. A ver, 200 al cuadrado
200 por 200. Por 5. Que por 10 a la menos 3. Es lo mismo que entre 1000. Me da 80 newtons. Que hay que corregir aquí. La fuerza es 80 newtons. Este no es el valor correcto. Entonces la fuerza sería 80 newtons. Muy bien. A ver, lo verifico una vez más. 200 por 200 por 5. A ver, 200 al cuadrado. A ver, 200 por 200. Igual. Por 5. Entre 1000. Perdón, si sale 200 newtons. Está correcto este valor. Al final sí queda 200 newtons. Bueno, ese es el valor de la fuerza que me pide el ejercicio. ¿Ok? Ahí terminamos con este tercer problema. Entonces falta resolver un último problema de fenómenos ondulatorios. Vamos a hacer específicamente de ondas estacionarias. ¿Ok? Ya sabemos que estas ondas estacionarias se forman cuando la onda incidente interactúa con la onda reflejada, ¿no? Entonces puede suceder interferencia destructiva que corresponden a los nodos e interferencia destructiva que corresponden a los antinodos, a los vientres. Esta ecuación me proporciona la posición de los antinodos y esta ecuación me proporciona la posición de los nodos. Y veíamos que la frecuencia de cada armónico se calculaba de esta manera. ¿Okay? Eso es lo que habíamos visto en la teoría. Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Considere una onda estacionaria cuya ecuación es, y me dan la ecuación de la onda estacionaria. Ya le he colocado por ahí. Calcule la velocidad del punto de la cuerda ubicado en la coordenada 25 centímetros, este es el valor de X, para este tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de la velocidad de una partícula de la cuerda? No me está pidiendo la velocidad de propagación, sino la velocidad con la que oscila una partícula que forma parte de la cuerda, ¿no? 25 centímetros equivale a 0,25 metros, un tiempo de 8 segundos. Y me piden esta velocidad. ¿Qué tengo que hacer? Derivar la función de onda. Al derivar, me va a quedar en función del tiempo, ¿no? Es la derivada en función del tiempo. Esto de aquí no contiene tiempo, es una constante. Derivada del seno es el coseno de 2pi por t por la derivada del argumento, que es 2pi, ¿no? Por eso queda por acá 2pi. Luego reemplazo x igual a 0,25 y t igual a 8 segundos. Entonces me queda 0,11 por 2pi, coseno de pi por 0,25 por el coseno de 2pi por el tiempo que vale 8. Hay que recordar que para que esta solución esté correcta, tengo que usar mi calculadora en radianes. Al resolver, encuentro que la velocidad de esa partícula es 0,48 metros por segundo. Muy bien. Con esto hemos terminado este seminario de ejercicios. Ahí tenemos unas referencias bibliográficas. Espero les haya servido como preparación para su evaluación final. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.